Bueno, es un gusto para mí poder estar con ustedes en esta tarde de semana, día de semana. Me alegro que estén haciendo las reuniones aquí en el local, también virtual, ¿no? O sea, un mix. Está bueno. Y bueno, yo pensé, por el tiempo que me dijo Marcelo que podíamos tener de meditación, tocar un tema en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, un pasaje muy lindo. Bueno, primero eh, hacemos una pequeña introducción. Ustedes saben seguramente que Primera y Segunda Timoteo y Tito son llamadas cartas pastorales, porque son cartas que nos hablan de los principios para el cuidado pastoral de la iglesia y también de las cualidades de los pastores y de sus colaboradores, ¿no? Segunda Timoteo, aparte, es especial eh, porque es la última de las cartas del apóstol Pablo. Las cartas del apóstol Pablo no están puestas en el canon nuestro Nuevo Testamento, en el orden cronológico que fueron escritas, sino de la más larga a la más corta. Y por eso, bueno, Segunda Timoteo está por ahí, cerca de las últimas, pero no es la última. Después sigue Tito, Filemón, pero en realidad esta es la última carta, que quizás unos días o unas horas antes de que él fuese llevado al cadalso, escribió esta carta que es como su despedida, ¿no? Está preso en Roma, posiblemente por segunda vez, porque cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, vemos que Pablo está preso en Roma, pero que tiene una cierta libertad de predicar, que lo van a visitar, que está como en una casa, ¿no? Pero después, algunos piensan que fue liberado, que pudo seguir predicando, que quizás incluso llegó hasta España, son hipótesis, ¿no? Y después fue vuelto a ser puesto preso y ahí fue llevado a Roma por segunda vez. Y en ese caso, durante el gobierno de Nerón, en el año 67, bueno, fue decapitado en la vía Apia, una calle de Roma, ¿no? O de las afueras de Roma. Fue decapitado porque él no podía ser crucificado como otros apóstoles, por ejemplo Pedro, que en la misma época y por el mismo emperador y también posiblemente en Roma, porque él era ciudadano romano, ¿eh? Entonces no se podía crucificar a los ciudadanos romanos. Saben que, bueno, Nerón había culpado a los cristianos de incendiar Roma y eso organizó la primera persecución, digamos, desde el gobierno organizada en contra digamos, de los gentiles, ¿no? Porque los judíos ya habían perseguido a la iglesia, incluso Pablo había sido perseguidor de la iglesia, ¿no? Se da cuenta que su partida está cercana, por ejemplo, en el 4, del 6 al 8, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. También estaba en un lugar frío, ¿no? Eh, posiblemente con unos grillos, ¿no? Con un soldado que estaba ahí cuidándolo todo el tiempo. Dice, por ejemplo, en ese mismo capítulo 4, versículo 13, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Todavía tenía deseos de seguir estudiando, ¿no? A pesar de sus condiciones, de que ya sabía que iba a ser ajusticiado, que tenía frío porque trae el capote, ¿no es cierto?, un abrigo, pero él quería seguir estudiando la palabra en esa situación tan difícil. Y bueno, acá en el pasaje que yo elegí para que toquemos en esta tarde, él compara el servicio cristiano con tres oficios, podríamos decir, de la vida secular. Entonces dice el versículo 1, podemos leer para empezar, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Acá podemos recordar, ¿no es cierto?, lo que le dijo Dios a Josué, esfuérzate y sé muy valiente, ¿no? Porque estamos en una situación parecida. Moisés había muerto y ahora hay un nuevo líder, tenía que esforzarse. Acá Pablo está frente a la muerte al final de su carrera y Timoteo era ese hijo espiritual de él que él había discipulado, podríamos decir, encomendado como anciano, que posiblemente en la iglesia de Éfeso él estaba como anciano, ¿no?
Timoteo, y entonces, bueno, tenía que ahora esforzarse en la gracia. Y el versículo 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Transmite a otros la verdad, ¿no? Antropos, hombres, la palabra hombres no es que solamente son varones, sino hombres, habla de el género humano, ¿sí? Transmite a otros seres humanos, y otros es la palabra heteros, significa diferentes de ti. Pero lo importante es que sean idóneos para enseñar también a otras personas, ¿no? Lo importante en nuestra vida cristiana siempre es, cuando somos jóvenes también, pero cuando vamos creciendo, ir preparando a otras generaciones, ¿no? Ir preparando a otras generaciones. El otro día Matías, ¿no? Que está en nuestra iglesia también con la música, decía, bueno, Ricardo, yo fui maestro de él, ¿no? Entonces me enseñó a mí, pero yo también le enseñé a Uriel, y bueno, y Uriel le enseñará a alguien más, y así vamos transmitiendo los ministerios, aunque estamos juntos en un momento, pero después alguien más va a ocupar nuestro lugar. Entonces, ir preparando a esas otras personas, así como él lo preparó, ahora tenía que preparar a otras personas para transmitir la verdad, ¿no? Hombre, y las características es que sean personas fieles, es decir, que a lo largo de su vida se ve la fidelidad. No podemos ver la fidelidad en un año, ¿no? Tenemos que verla a lo largo de la vida. Y entonces ahí descubrimos, esta persona es fiel, esta es la persona idónea para que yo prepare para seguir adelante con este ministerio. Y entonces el versículo 3 dice, tú pues, el mensaje, digamos, se llama soldado, atleta y labrador. Soldado, atleta y labrador son tres figuras para comprender el ministerio cristiano, ¿no? Primero, entonces, el soldado. Dice, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Cuál es la característica del soldado? Que sufre penalidades. Sí, yo no hice servicio militar, gracias a Dios. Me sortearon 2 veces, las 2 veces me saqué el número bajo. Primero 333, que me decían, bueno, en nuestra época se hacía, porque los chicos para eso es algo que no existe, que es de qué estamos hablando, claro. Antes había un servicio militar obligatorio. En la época del presidente Menem se sacó, ¿no? Porque hubo un maltrato a un joven y que murió, ¿no? En el servicio militar, y bueno, a raíz de ese soldado fue que se eliminó la obligatoriedad. Pero bueno, ahora uno puede, si quiere ser soldado, pero antes era obligatorio 1 año de la vida, más o menos. Y entonces, bueno, me decían que era medio bestia, porque me sacó el 333. Chiste numérico, porque el 666 es el número de la bestia. Después, como no entré en el padrón de ese año porque me había hecho el documento tarde, entonces me saqué el 201, tampoco entré. Pero muchas otras personas que han ido al servicio militar han sufrido, hermanos que nos han contado cosas terribles que le han pasado ahí. Pero bueno, los soldados romanos eran personas muy entrenadas para el sufrimiento, ¿no? De tal manera de que ellos se les enseñaba la filosofía estoica, ¿no? Cuando vamos ahí a Hechos 17, vemos que había 2 filosofías imperantes en el tiempo en que Pablo vivió: los estoicos y los epicúreos, ¿no? Que eran contrapuestas de alguna manera. El estoicismo era enfrentar la vida como algo que viene como el destino, es decir, yo entiendo que este es mi destino, lo tengo que cumplir y morir por ese destino, ¿no? Por eso muchos personajes importantes de Roma se habían suicidado cuando vieron que no podían cumplir con su destino. Por ejemplo, Séneca, el maestro de Nerón, cuando vio lo que hacía Nerón, se mató, no había cumplido con su destino, ¿no? Y esa era la filosofía que tenían, era la filosofía oficial del Imperio Romano. Por eso aquellos que iban a morir, ¿no? Los saludaban al emperador. Cuando iban a morir en la arena, le decían, los que van a morir te saludan. Es decir, la muerte era tomada como una cosa, digamos, que mostraba el nivel, la calidad de vida de la persona, ¿no? Ellos podían morir por Roma. Y los soldados estaban preparados para morir, para sufrir y para morir. En cambio, bueno, el epicureísmo de Epicúreo decía que en realidad la finalidad de la vida no era cumplir con una misión y ser, digamos, entregado totalmente a eso, sino que era la felicidad, la búsqueda de la felicidad.
Hoy vivimos en una sociedad más epicúrea, ¿no? La búsqueda de la felicidad, él decía, por ejemplo, que la muerte no existe. ¿Por qué no existe? Porque mientras estamos vivos, no estamos muertos, no existe. Y cuando nos morimos, no hay nada más allá de la muerte, entonces no existe la muerte en realidad. Y es lo que piensa la mayoría de la gente hoy en día, ¿eh? Eh, bueno, pero los soldados tenían esta misión de sufrir, ¿no? Y tenían, digamos, muy inconscientes cuál era su trabajo. Piensen que por cualquier cosita ya los mataban, porque, por ejemplo, cuando ellos dijeron que habían robado el cuerpo del Señor, si en realidad dice, bueno, nosotros le vamos a pagar a las autoridades para que, porque si alguien estaba cuidando un cuerpo y se lo robaban, o sea, pagaba con su vida, no era algo ligero, ¿no? Y dice que no se enreda, ¿no? Ninguno que milita, o sea, que está en la milicia, que es militar, que está como soldado, no se enreda en los negocios de la vida. Eh, Esta palabra, enreda, es la palabra emplequetai, ¿sí? Que significa implica, como podría ser traducido, enreda, implica. Es una imagen visual también, como si el soldado, cuando fuese a agarrar sus armas, estuviese enredado en la capa o en el manto que lleva, entonces no las puede usar, no está enredado. Eh, en realidad es lícito para un cristiano poder trabajar, ¿no? Trabajar, tener un negocio, ¿no? Como el caso de Esteban, o trabajar en un banco como, como Marcelo, bueno, trabajar en la docencia, como yo he trabajado toda mi vida, o dar conciertos, bueno, lo que sea, pero tener una actividad secular no es malo. Pero cuando esa actividad secular me impide a mí servir a Dios, entonces está mostrando que esa actividad secular está ya. Nosotros tenemos el ejemplo de Uriel, ¿no? Que el otro día contaba que renunció a su trabajo, que aunque su jefe va a una iglesia evangélica, no de las nuestras, bueno, más o menos, ex de las nuestras, digamos, trabaja en un restaurante y lo pusieron como encargado. Y entonces él dijo, bueno, pero muchas veces yo tengo que salir un rato antes o, bueno, y él no lo deja salir, ¿no? Y entonces algunos ministerios que él está desarrollando en la iglesia, bueno, por eso decidió renunciar. Entonces el jefe le dijo, mi ministerio es esto, mi restaurante. O sea, ganar plata acá, ese es mi ministerio. Entonces, bueno, dice, no, dice, un choque ideológico, dijo. Bueno, obviamente cuando mi ministerio es mi trabajo, entonces yo digo, bueno, ganar plata es mi ministerio, no lo tengo muy en claro en que no me puedo enredar a tal punto que no pueda usar las armas. Mis armas son la palabra de Dios, ¿no es cierto? La oración, son las dos armas principales que se muestran ahí en Efesios, pero mi ministerio, es decir, es el arma que yo tengo en la iglesia para que la iglesia pueda ser poderosa, tenga un efecto, ¿no es cierto?, en el lugar donde está, que el mensaje llegue, que las personas se conviertan, que las personas maduren, ¿no?, espiritualmente. Implicarse entonces de tal modo en lo secular que nos impida servir a Dios. Para agradar al capitán, nuestro amor hacia él nos debería llevar a tomar a la ligera las cosas de este mundo, ¿sí? A veces estamos muy complicados con las cosas de este mundo, los problemas económicos, políticos. Bueno, acá en Argentina tenemos de sobra, siempre tenemos más, más experiencia, pero eso no nos tiene que poner tan mal como para impedirnos servir a Dios. Sabemos que en cualquier circunstancia está este profeta, ¿no es cierto?, que dice al final, aunque en las vides no haya fruto, y habla de un montón de una situación de decadencia nacional, económica, igual yo me deleitaré en Jehová, ¿no? Entonces, ahí está realmente nuestro objetivo. Si nuestra vida está puesta en el cielo, así como los soldados miraban, mi objetivo es cumplir con mi deber. No puedo estar enredado en otras cosas. ¿Y qué pasaba con los soldados, no? Porque muchos de ellos caían en trampas de tipo económicas, ¿no es cierto?, para ganar más, y bueno, se iban separando de su misión. Pero también lo compara con un atleta. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Bueno, ya nos pasamos al tercero, ¿no? Pero el segundo es un labrador un atleta que sigue las normas. Porque dice,
el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ha pasado, ¿no es cierto? No, acá hay gente más joven, pero en el año 94, por ejemplo, vieron que le hicieron el doping a Maradona y descubrieron que, bueno, que no sé qué había tomado efedrina o qué era realmente, pero lo descalificaron y bueno, después perdimos, ¿no? El partido siguiente perdimos. Eh, bueno, ahora estamos frente a un mundial también, ¿no? Bueno, es importante que los atletas sigan las normas del juego. Quizás algunas personas no sirven en la iglesia porque están muy comprometidas con lo secular y sus prioridades son otras, ¿eh? El trabajo, la familia, ganar dinero, ocuparse de los hijos, ocuparse de los hobbies, mirar la tele, mirar el celular, bueno, muchas cosas que nos distraen. Pero en este caso puede ser que la persona esté en el servicio, pero que no lo esté haciendo legítimamente, que tenga algunas cosas que están impidiendo que su servicio sea coronado, ¿no? ¿Y cuándo va a ser coronado el servicio? Obviamente en el tribunal de Cristo, porque podemos estar acá en la iglesia haciendo un montón de cosas, pero Dios sabe por qué las hacemos y cómo está nuestra vida cuando las estamos haciendo. Entonces, algunas cositas que podemos nosotros ver que tienen que tener como característica un siervo de Dios, ¿no? Como un atleta que pelea o lucha o corre, lo hace de manera legítima de acuerdo a las normas. En 1 Corintios 9, también a Pablo le gustaba hablar de esto de los atletas, ¿no? Porque en Corinto había unos juegos que eran los juegos ístmicos, porque estaba en un istmo, el istmo de Corinto tenía como 2 puertos, ¿no? Que comunicaba ahí casi como 2 continentes, Asia con Europa, y entonces una ciudad muy comercial tenía también sus juegos olímpicos, ¿no? Propios del lugar. Dice que no sabéis el 24, 9:24, 1 Corintios, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, ¿no? Claro, todos corren, pero el que llega primero es el que lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Entonces, así como el soldado nunca tiene que dejar de tener en claro cuál es su misión, el atleta tiene que tener en claro también la meta, o sea, por qué está haciendo las cosas, ¿no? Todo aquel que lucha, pasa ahora del corredor al que lucha, y que eran por ahí las 2 disciplinas más famosas, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Dice, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esto, por supuesto, habla de ser eliminado en cuanto a recibir un galardón en el tribunal de Cristo. No tiene que ver con la pérdida de la salvación, porque sabemos que la salvación no se pierde, ¿no? No es cuando dice que golpea el aire o golpea su cuerpo, no es que está practicando, es como una imagen de una lucha verdadera, ¿no? Donde los golpes tienen que ser dados de manera efectiva. Mediante la autodisciplina, deja a su cuerpo fuera de combate, dice acá Rairi, ¿no? Y eliminado significa descalificado, ¿sí? Es una referencia a una posible pérdida de galardón. ¿Cómo podemos leer acá mismo? En 3:14, de acá de 1 Corintios, dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué pérdida va a sufrir? La recompensa, ¿sí? Va a ser descalificado en el sentido de que su ministerio no tuvo una aprobación por parte del Señor Jesucristo. También en 2 Juan 8 hay algo en relación con esto, ¿no? Pero, ¿de qué nos habla mayormente entonces este pasaje en cuanto a las normas del dominio propio? La persona que no se domina, o sea, el atleta que no se domina. Bueno, el caso de Maradona lo vimos claramente, ¿no? Porque una adicción es una falta de dominio propio. Hay algo fuera de mí que me gobierna, que no soy yo mismo. Entonces, una persona que tiene una adicción seguramente va a ser derrotado en un juego olímpico o en una carrera, en una lucha. Una persona que no puede abstenerse, dice, de todo se abstiene. Entonces nosotros les enseñamos a nuestros jóvenes, por ejemplo, que hay que llegar virgen al matrimonio. Eso es una abstención. Hay que abstenerse de tener relaciones sexuales hasta casarse.
Bueno, el joven o la jovencita que lo entiende y lo practica está apto para servir, pero el que no lo practica no. Y como eso podemos nombrar muchas cosas. Hay algo que no se nombra mucho, pero que es la comida, ¿no? Si comemos mucho más de lo que tenemos que comer, es una forma de no abstenernos de algo, ¿o no? Y si tenemos una barriguita muy sobresaliente, es un signo de que ahí tenemos que abstenernos un poco más, ¿no? Imagínense un corredor con sobrepeso, seguramente que no va a llegar a la meta. Otra cosa importante es usar las armas espirituales y no las carnales. Algo que vemos mucho también. En 2 Corintios vamos a ir 10, 3 y 4. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Acá la primera vez que Pablo habla de la carne, habla del cuerpo. Aunque andamos en el cuerpo, andamos con un cuerpo de carne y hueso, pero no militamos según nuestra carnalidad, nuestro antiguo hombre. Quiere decir que cuando servimos en la iglesia no usamos la carnalidad en la iglesia. No usamos la envidia, ni el personalismo, ni tratar de serruchar el piso, digamos, como decimos más en criollo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esto que es importante, la destrucción de fortalezas, todos tenemos fortalezas que a veces se hablan dentro de los problemas psicológicos, ¿no? Puede ser la depresión una fortaleza. Puede ser una tendencia sexual equivocada, ¿no? No lícita. Y esas son fortalezas difíciles de derrotar, pero dice que tenemos armas poderosas en Dios para la destrucción de esas fortalezas. Entonces, a veces escuchamos, bueno, yo hago esto porque yo soy así. Bueno, está mal que seas así. Cambia. Cambia, no podés seguir siendo así. Si querés servir a Dios, no podés seguir siendo así. Bueno, yo tengo un carácter muy malo. Bueno, si servís a Dios, tu carácter tiene que ser mejor. Y entonces tenemos que usar las armas espirituales y no las carnales. También consérvate puro. Sobre esto vamos a decir algo más sobre el mal carácter. Consérvate puro. 1 Timoteo 5:22. Estamos en Timoteo, pero en 1 Timoteo. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. O sea, fíjese que a veces conservarse puro en el ministerio significa no involucrarse con otra persona que está actuando mal. Porque dice conserva, no impongas tus manos con ligerezas a nadie. Es decir, cuando vos vas a encomendar a alguien, pienso esto es más para los ancianos, ¿no? Pero para los líderes, cuando vas a encomendar a alguien una tarea, ¿cuánta oración hace falta, ¿no? Para no imponer las manos a la ligera. Es decir, alguien que vos estás seguro que va a cumplir con esa tarea, que Dios te está guiando, ¿no? Y después, no participes en el pecado de algunas personas. A veces estamos cubriendo los pecados de otra persona porque, bueno, porque es el líder de la escuela bíblica, porque que dirige el coro, no sé, para decir algo. Y estamos cubriendo porque, bueno, porque si no se nos desarma un ministerio. No, no podemos hacer eso. Entonces dice, consérvate puro. Y finalmente, 2 Timoteo 2:14. No, 2:24, perdón. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Bueno, acá tiene un montón de cosas, ¿no? Como dijimos, son las epístolas pastorales, ¿no? O sea que consejos para las personas que están liderando la iglesia, el siervo del Señor. Pero todos somos siervos del Señor y todos tenemos en alguna medida un ministerio, a veces, ¿no es cierto?, que cumplir. A mí, por ejemplo, yo cuando empecé a dirigir el coro en Espeleta era muy jovencito, tenía 19 o 20 años. Y claro, a mí lo que me importaba era que cantaran bien, o sea, obvio, que cantaran bien, que afinaran. Y un hermano, que ustedes lo conocen, bueno, Osmar Pascual, que estuvo acá un tiempo, me dice, pero Ricky, vos tenés que ver que somos personas nosotros, me dice. No somos solamente voces, somos personas, decía. Bueno, eso, ¿verdad? Tenemos que ver que detrás de lo que decimos hay personas que se pueden ofender, que son susceptibles, el carácter de cada uno, no podemos tratar a todos por igual. Entonces, no debe ser contencioso, o sea, la persona que busca la pelea.
que busca quizás ocupar un lugar, pero sacando a otros o enemistándose con otros. Después dice algo interesante que es amable con todos. Con todas las personas hay que ser amable, tener apto para enseñar. O sea, cualquier persona que está delante de un ministerio no puede ser un neófito, una persona que no sepa nada de la Biblia, que no la lea, que no conozca, que no, tiene que tener una enseñanza en lo que hace, ¿no? A veces cuando empezamos con un ministerio, por ejemplo, cuando en la banda, cuando ensayamos, a veces alguien lee un versículo en el coro, bueno, es una buena costumbre que alguien enseñe en su ministerio, aparte del ministerio propio que hay que hacer, ¿no? Si venimos a limpiar la iglesia, bueno, también que haya una enseñanza, que haya algo espiritual que nos estemos llevando. Y sufrido, o sea, es la condición básica, ¿no? Hay que ser sufrido, una persona capaz de soportar el sufrimiento, que no se ofenda fácilmente, bueno, y estas cosas, ¿no? Y ya estamos terminando, entonces volvemos a nuestro pasaje principal en 2 Timoteo 2, que dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Esta otra imagen, ¿no? Primero un soldado, dice, sufre penalidades, no se enreda. El atleta, que lo hace legítimamente de acuerdo a las normas, vimos el dominio propio, usar armas espirituales y no carnales, conservarse puro, no ser contencioso sino amable. Y finalmente el labrador que trabaja. El labrador, dice Darby, ¿no? Uno de los iniciadores de nuestro movimiento, el labrador ha de trabajar para poder disfrutar de una parte de la cosecha. Solamente de una parte, no se come todo él, ¿no? Porque después lo vende, hace otra cosa. Pero la palabra trabajar es copionta, que significa trabajo fatigoso y constante. A veces tenemos un trabajo al principio, ¿no? Nos dan un nuevo ministerio, entonces nos entusiasmamos y estamos siempre ahí, después ya vamos bajando, empezamos a faltar, y bueno, y ya no tenemos la misma energía. Y el versículo 7 dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Qué significa este versículo? A lo largo de tu vida y con el tiempo verás que la vida cristiana se asemeja a una guerra, ¿no? Porque un soldado, ¿qué hace? Va a la guerra. Se asemeja al atletismo, es decir, alguien que está en estado, porque a veces que no estamos en estado espiritual, o sea, no hemos orado, no hemos leído la Biblia, ¿viste? No vinimos a las reuniones durante un mes, no estamos en estado. Vamos a salir a correr y vamos a llegar último. Y a la labranza, a una tarea paciente y continua, una tarea paciente y continua, ¿no? A veces nos entusiasma mucho ir a otras iglesias, ¿no? O que nos inviten, o a las conferencias que tocamos, cantamos, bueno, lo que sea. Es bueno, pero ¿cuánto de eso hago yo en mi iglesia? Primero es la iglesia local, ¿no? No me acuerdo, los invité a Joaquín y a Laura para cantar, me dijeron, no, nosotros tenemos tal iglesia, pero no podemos ir por ahora. Primero, es un buen ejemplo, primero la iglesia local, si yo lo hago en mi iglesia, ¿no? Me acuerdo que he ido a visitar a nuestro hermano Rubén Vera, el hijo de él es un muy buen músico, toca muy bien, tiene un conjunto muy lindo, y yo lo quería invitar a cantar, bueno, que venga para acá, de Santa Fe, bueno. Me dice, no, lo que pasa es que él es muy local, me decía, está acá, sirve en la iglesia, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, y finalmente dice, acuérdate del Señor Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Entonces no hay suprema inspiración, porque para todo lo que hacemos necesitamos inspiración. Bueno, los artistas por lo menos más que otras personas, pero todos necesitamos estar un poco inspirados para lo que sea. Y cuando tenemos que inspirarnos, decir, ¿por qué voy a seguir viniendo a la iglesia? ¿Por qué voy a seguir sirviendo en la iglesia? ¿Y por qué si los hermanos son tan difíciles? ¿O por qué predicamos pero no vienen nuevos? Bueno, lo que sea. ¿Cuál es mi inspiración? La suprema inspiración es el Señor Jesucristo. Acuérdate del Señor Jesucristo. Del linaje de David. ¿Qué significa? El que cumplió y cumple y cumplirá las promesas. Él vino del linaje de David para ser rey, pero sufrió y volverá a reinar. Entonces nos habla de que Él cumple, Él está siempre en el pasado y también está en el futuro. Y el que fue resucitado, ¿no? Conforme a mi evangelio, Él resucitó, Él está vivo, Él no está muerto, servimos a alguien que está vivo, que es verdadero. Para todos los que sufren padecimientos, es esencial el recuerdo constante de aquel que fue glorificado sobre todo nombre por medio de la muerte en la cruz. Bueno, es un gusto para mí haber podido compartir estos pensamientos con ustedes. Espero que hayan sido de edificación y muchísimas gracias por la invitación.